Buenas tardes, soy la licenciada Vanessa Solís Fernández, psicóloga social, y pues bueno, el día de hoy, como saben, soy terapeuta de especialidades odontopsicológicas. Quiero agradecer la invitación al licenciado Ariel Juárez, presidente del municipio de Cuautitlán. Igual quiero agradecer al organismo desconcentrado de la mujer por la invitación a este espacio a traer estos temas importantes, ya que debido a la contingencia, pues es importante seguir informando y sobre todo, pues el tema que les traigo el día de hoy, pues hacerlo como más a conciencia, ¿sí? Como empezar a sensibilizar, a concientizar a la gente que esto aún está sucediendo. Sabemos que el tema de hoy es la violencia hacia la mujer, lo combatimos todos, ¿sí? ¿Por qué se eligió este tema? Porque al final del día es algo que a todos nos repercute y sobre todo todos debemos comenzar a hacer cambios, porque muchas veces pensamos que eso no existe o que no se ve o que no es tangible como tal y pensamos que pues la violencia, si no se ve, no es violencia. Entonces quiero comenzar con esto, donde el tema que yo les voy a hablar es el cómo nosotros y cómo se surge la violencia, el cómo nosotros podemos comenzar a detectar si estamos generando violencia o nos están generando violencia. ¿Por qué va el tema como la violencia hacia la mujer? Porque recuerden que uno de los temas que ha estado como últimamente más enfocado es que las mujeres y niñas siguen viviendo violencia. No quiere decir que las demás personas no, sabemos que todos estamos viviendo como un cierto grado de violencia, pero el día de mañana es 25 de julio y es el Día Naranja, ¿sí? Como sabemos, pues es por ello que se eligió este tema. Como sabemos, la ONU lo marca como un día que tenemos que seguir generando sensibilización y concientización a las personas. Como tal, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra el 25 de noviembre, ¿sí? Entonces, pero durante los otros 11 meses se sigue haciendo esta campaña del Día Naranja. Ok, quiero hacerles mención que también tenemos ahorita, pues la conferencia es en vivo. Nosotros estamos realizando, si ustedes desean hacer preguntas, las pueden hacer durante la transmisión y con gusto se les van a estar contestando. Ok, doy inicio al tema. Quiero iniciar con la parte de que desafortunadamente la violencia se sigue viviendo y sigue siendo un tema donde pues no se ha generado como tal a cierto grado en todo el país esta sensibilización. Pero también quiero agradecer la otra parte, ¿no? Que tanto instituciones, asociaciones, ya se están haciendo más medidas, más cosas preventivas para poder realizar más apoyo hacia la mujer y a las niñas que sufran violencia. Entonces, tenemos las dos vertientes, que aún se sigue realizando algún tipo de violencia, pero que ya están instituciones y asociaciones apoyando en ello, ¿sí? Una de ellas es el organismo desconcentrado de la mujer, quien apoya como todas estas situaciones de violencia hacia las mujeres. Nosotros sabemos que aún sigue existiendo y que existe la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia patrimonial, ¿sí? Es algo muy importante que muchas veces nosotros no lo vemos, hay que saberlo detectar, porque yo les decía el mes pasado, la psicológica no se ve, la psicológica es emocional, es algo que no podemos detectar, la física sabemos que es algo más visible. Hay que detectar cuando igual estamos viviendo violencia económica. ¿Qué quiere decir? Cuando hay limitantes económicos de apoyo, hablando de dinero, que a lo mejor te doy 30 pesos y con 30 pesos tienes que hacer la comida durante toda la semana y pues bueno, haces rendir esos 30 pesos. Ahí estamos hablando que es violencia económica y aparte, si le añadimos el que no te permite trabajar, el que no hay como este seguimiento para que tú puedas tener como un sustento, ¿sí? La violencia no es genética, sino es aprendida.
Las personas violentas tienen muy bajo su tolerancia a la frustración, ¿sí? Es por ello que quise como dar esta frase de la violencia no es genética, sino aprendida. Y desde aquí quiero empezar a partir el cómo nosotros podemos comenzar a combatir estos grados de violencia. Muchas veces, muchas veces como mujeres, pues nosotros podemos y hacemos a veces hacer crecer el machismo. Sí, es importante que desde casa comencemos a erradicar este tipo de violencia. Me tengo que ser consciente si yo como mujer estoy generando ese tipo de violencia hacia mis hijos. Si a mi hija o a mi hijo le estoy clasificando de tú por ser hombre necesitas y tienes que hacer esto, tú puedes salir a jugar fútbol, tú puedes jugar con carritos, tú como mujer tú tienes que ayudarme a casa, a lavar trastes, a hacer todo lo que le corresponde supuestamente a una mujer. Desde ahí nosotros como padres estamos comenzando a realizar personas violentas, ¿sí? Y dicen, pero ¿cómo violentas si no les estoy pegando ni estoy haciendo ello? Pero tan solo con los mensajes que yo le estoy mandando, desde ahí estoy clasificando esa parte de la violencia, ¿sí? De tú por ser hombre te corresponde eso y tú por ser mujer te corresponde lo otro. Entonces, a uno como tal levanto como ese grado de autorización o de permiso y a la otra, a la mujer le genero como ese grado de sumisión. Entonces tenemos que estar muy conscientes y estar muy al pendiente de yo como papá, como mamá, cómo le estoy hablando a mis hijos, el cómo yo me estoy acercando a poder realizar este tipo de actos hacia ellos y que ellos entonces van a crecer con estas historias, van a crecer con este tipo de situaciones, pensando que así es el amor, que así debe de ser la vida en matrimonio, que así debe de ser la vida de la mujer y la vida del hombre, ¿no? Porque muchas veces la mujer, pues es mi cruz y me toca cargarla. ¿Por qué? Porque estamos hablando de generaciones pasadas que así lo traen. Porque a lo mejor la bisabuela, la abuelita, la tatarabuela así lo vivieron y así yo te hago creerlo. Yo siempre le digo a mis pacientes, a las personas con las que trabajo este tipo de situaciones, es de tú eliges en qué momento romper con estos patrones. Tú eres la única persona que puedes comenzar a poner sus limitantes de no es algo que yo deseo, no es algo que yo quiero, entonces yo comienzo a cambiar mis pensamientos y a generarme ese empoderamiento. Ojo, empoderamiento que quiere decir el yo saber que como mujer puedo hacer varias situaciones, varias cosas de manera profesional o de manera de trabajo, ¿sí? Que no tengo esos limitantes. No quiere decir que el empoderamiento es menospreciar, humillar a las demás personas, sino empezar a trabajar desde mi trinchera, el cómo yo estoy actuando para poder empoderarme como mujer y no permitir entonces que una pareja, estoy a la expectativa de que una pareja me dé un sueldo, estoy a la expectativa de que la pareja decida en qué momento vamos a salir a pasear, a hacer como ciertas actividades, ¿sí? Aquí el amor, y es algo muy importante porque desde ahí entonces nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos cómo es el amor. Aquí el amor es sobre todo generando ese respeto, el decir, tú y yo somos pareja, tú y yo nos tenemos confianza, tú y yo nos generamos esa apertura de saber que nos merecemos el respeto como pareja, pero tú como hombre, tú como mujer, tienes actividades que tú deseas hacer. Si tú deseas crecer, si tú deseas hacer ciertas cosas, está tu libertad, ¿sí? La libertad de lo que tú vayas decidiendo. Y tú con el paso del tiempo vas viendo si es lo que deseas o no deseas, ¿sí? Pero cuando comenzamos a generar esos limitantes, estamos hablando entonces que me siento con ese poder de poder limitar a la otra persona, ¿sí? De poder decir no y así tiene que ser. Lo triste también es que empecemos a detectar qué tipo de violencia estoy viviendo. ¿Y por qué digo lo triste? Porque muchas veces no medimos como tal o no nos hacemos consciente de la violencia que se está generando en casa o a la mujer, que inmediatamente comenzamos a realizar este tipo de actos. Y entonces yo ahí no me estoy dando a ver si estoy viviendo violencia física. Y algo que les vuelvo a repetir, la violencia física es la única que se puede ver. Entonces muchas veces pensamos y justificamos de no, si no te pegó,
no es violencia. La violencia no se justifica y es algo que como seres humanos empezamos a realizar, a justificar, a hacer justificaciones de y es que entonces tú provocaste, y es que entonces tú, ¿por qué no grabaste si en la calle a lo mejor una persona se iba masturbando y tú lo viste? ¿Por qué no grabaste? O sea, ¿cómo vamos a poder grabar una situación cuando en verdad a la víctima le está ocasionando algo fuerte? ¿Sí? Muchas veces queremos justificar el de le hubieras gritado, le hubieras dicho, te hubieras empleado de esa manera para poder poder poner en evidencia lo que estaba sucediendo. Cuando vivimos ese tipo de violencia las mujeres, a veces nos genera un impacto y entonces no sabemos cómo reaccionar. Sí, entonces desde ahí también nosotros hay que comenzar a ver. ¿Y por qué comento este tipo de situaciones? Porque en verdad, tanto en casa se vive la violencia como en las calles. Si sales al metro, la mujer tiene que irse cuidando de si llevo falda, híjoles, ya llevo falda, ¿no? Y muchas personas dicen, es que entonces ella está provocando. ¿Por qué hay esa necesidad de decir, estás provocando por ir con un escote, por ir con una falda? Cada quien elige y decide cómo vestir. Aquí la cuestión es que los demás debemos de respetar. El generar esa situación de decir, si ella decide salir con escote y con falda, es decisión de ella. Y no decirle y hacer sentir mal a la víctima de, tú decidiste ir así, y porque tú decidiste ir con falda corta y escote, entonces por eso te violentaron. ¿Sí? Recuerden que en el núcleo familiar se vive, nosotros lo aprendemos desde ahí, entonces salimos a casa y lo realizamos de esa manera, estamos generando violencia, a hacer tocamientos a la mujer, a poderle hasta a lo mejor decirle piropos de manera un poco grotesca, pues desde ahí estamos violentando. La violencia contra la mujer está presente en la mayoría de las sociedades, pero a menudo no es reconocida y se acepta como parte del orden establecido. Era lo que yo les decía. Muchas veces justificamos el que haya violencia. Algo que igual suele pasar y que se da a lo mejor en las escuelas, instituciones, en el trabajo, en la casa, es que a veces decimos cosas o hacemos actos que generan violencia como burlas, como humillaciones, y decimos, es que tú no aguantas nada. Es que esto es así. Pero no nos estamos dando cuenta que ahí estamos mandando actos violentos, en donde yo estoy humillando o generando una burla a la otra persona, y de ahí entonces yo le estoy generando violencia, y entonces ahí lo minimizamos y justificamos el de, solamente era una burla, sí, solamente era ello, pero no estamos viendo que sí estamos ocasionando algo a la otra persona, que sí le estamos generando violencia y que esa persona entonces no lo está viviendo de esa manera, ¿sí? La violencia contra la mujer aparece en todos los niveles sociales y eso es algo muy primordial. Sabemos obviamente que que eso viene desde cómo se formó el núcleo familiar, las ideas que cada uno como padres les dimos a nuestros hijos, desde ahí viene, pero en todos los estatus socioeconómicos se ve se ve violencia. No quiero decir que en todos los lugares, ni en todas las casas, ni en todas las colonias, ¿sí? Pero sabemos que es algo que se sigue realizando desde hace años, ¿sí? Que se sigue viendo. Y que muchas veces pueden decir, pero yo cómo va a sufrir si tiene dinero, su esposo le pone casa, le puso coche, y hacemos como ese tipo de comentarios, pero no sabemos con qué limitantes tiene todo ello. Si a lo mejor le está limitando al decir solamente el coche es para que vayas por los niños, no le permita trabajar, le controle como esa parte económica y le empiece a realizar como esos actos para que la persona entonces esté limitada. Es por ello que yo les digo, es muy importante que detectemos si estamos viviendo un tipo de violencia de las que acabo de mencionar psicológica, sexual, doméstica, económica, para que nosotros los podamos hacer como más consciente y checar si es lo que nosotros estamos viviendo. Una persona violenta tiene poco control de sus impulsos y responde en forma violenta ante las frustraciones, era lo que decía yo al inicio de la conferencia. Una persona que tiene poca tolerancia a la frustración, que no maneja como adecuado, no tiene esa parte de manejar su inteligencia emocional,
porque sabemos que no todos podemos tener la posibilidad de ir a un psicólogo o con alguien que nos pueda ayudar, pero bueno, nosotros podemos saber regular nuestras emociones. Si desde ahí nosotros no lo estamos enfrentando y me enojo, aviento las cosas, me voy a los golpes y pienso que es la manera de sacar mi enojo, entonces desde ahí también yo estoy generando esa violencia, ¿sí? Algo muy importante y que luego le digo a mis pacientes es la ley del hielo es violencia, ¿sí? Cuando muchas veces el hombre está molesto, o también puedo hablar desde esta trinchera, desde la mujer está molesto, y no se genera como la escucha, el habla, el decir, a ver qué sucede, vamos a hablarlo, ¿estás molesta o molesto? Ok, entonces ahorita no lo hablamos. Desde ahí estamos hablando que estamos generando esa violencia, el de no te voy a hablar, te voy a dejar de hablar una semana y hazle como tú puedas, si tienes para comer, si los niños tienen para comer, tú vas a ver cómo vas a hacerle. Y entonces ahí muchas mujeres van a la tienda a pedir prestado, van a lugares o hacer actos para decir, necesito tener comida para mí y para mis hijos. Desde ahí estamos generando esa violencia y es por ello que yo les decía, en verdad todo viene desde casa, el cómo estoy educando a mis hijos, el cómo mi pareja se está comunicando conmigo, si mi pareja es violenta, si mi pareja me menosprecia lo que hago, no le gusta lo que yo realizo, desde ahí estoy también hablando de que entonces estoy viviendo violencia. Algo que se está dando muy común y es algo que en verdad está llegando mucho a terapia, yo creo que no soy la única psicóloga que lo ha detectado, es la cuestión de las redes sociales y el celular, ¿sí? Es violencia revisar el celular de tu pareja, ¿sí? El saber y el querer ver mi esposo, mi esposa, y esto muchas veces también se da de hombres a mujeres, perdón, el decir, voy a ver con quién se está mensajeando mi esposa. ¿Sí? Y a lo mejor simplemente es con un compañero de la prepa, no sé, o de la universidad, y entonces ahí se genera violencia, ¿sí? El de por qué no dejas el celular, por qué estás siempre pegada al celular, le voy a marcar a todos esos hombres que te marquen, y comenzamos con esas señales a mandar esos actos de violencia. Obviamente cuando una persona decide y dice, ok, si yo tengo horarios y quiero pasar con mi pareja estos horarios sin celular, ya es decisión de la persona. No es porque yo quiera controlar a esa persona y decir, no tengas el celular, no le hables a nadie, no veas a nadie. Entonces desde ahí estamos hablando que estamos controlando y es ahí donde entra la violencia doméstica, ¿sí? Donde estamos tratando de hacer limitantes a nuestra pareja. Los individuos violentos vienen de contextos en donde se ha legitimado el uso de la fuerza para resolver los conflictos. Lo han aprendido de su entorno social y familiar. Y esto se da mucho cuando vemos a pandillas ahí peleando, el que piensan que arreglar las cosas a golpes, así se va a solucionar, ¿sí? Obviamente es algo que como sociedad tenemos que reaprender. La comunicación social, la comunicación es una base fundamental para la sociedad. Porque a final del día, si yo me comunico y yo transmito lo que estoy sintiendo, no tiene por qué generarse esa violencia. Yo voy a decir el cómo me estoy sintiendo, qué está sucediendo y el qué me está pasando que me está haciendo enojar. Pero si llego con actos violentos, entonces no estoy haciéndome consciente de ese momento, de lo que yo estoy pasando, de mis emociones. El entorno social tiene mucho que ver, tiene muchas cosas que llegan a suceder, que hace que la persona entonces actúe de esa manera y como yo les decía, la familia también. Voy a leer una pregunta que me... ok, bueno, los mensajes que me están llegando es difícil, pero es imposible salir de un círculo vicioso de violencia. Es algo que también quiero comentar y que es un punto que iba a tocar. Sí es muy difícil y puedo decir que para la víctima de violencia es muy difícil y muchas veces como familia, como persona, nosotros decimos, ¿y por qué no sales? ¿Por qué no sales de ese círculo que te está generando violencia? A ver, ojo, mira, ya te pegó, ya te dijo, ya te limitó. Pero solamente esa persona sabe lo que está viviendo, solamente esa persona está haciéndose parte de ese núcleo y le es difícil, en verdad.
Y es algo de lo que quiero hablar al final, de cómo como sociedad nosotros podemos apoyar a los demás, cómo como sociedad nosotros podemos decir, ok, sé que te es difícil, pero mira, vamos a ver qué institución te puede ayudar, ¿sí? Vamos a ver, aquí están estos números donde tú puedes marcar, y entonces ahí le estamos también apoyando a la persona para que genere un empoderamiento. Y sí, como dicen aquí, sí es difícil, pero no es imposible, ¿sí? Aquí la cuestión es que busquen ese acercamiento con las instituciones, las asociaciones, con alguien que los pueda apoyar para poder salir de eso. Muchas gracias por lo de muchas metas a mi mami, por lo que se realiza. Y sí, por traer igual los temas de violencia de género, es algo muy importante. Que nosotros continuemos. ¿Por qué? Porque al final del día es un tema que hay que seguir nosotros como cuchillito de palo, siguiendo, comentando, el decir la violencia, dónde afecta, qué afecta, ¿sí? Y uno de los a las principales personas que afecta es a mujeres y a niños, a niñas también, que es donde por la cuestión de género es donde se suele atacar. ¿Por qué? Porque como yo decía, desde casa a veces les decimos, eres el sexo débil, ¿no? Y siempre lo han marcado así, la mujer es el sexo débil. Y entonces como eres débil debes de permitir que muchas personas realicen acciones para que lo puedas realizar. Dice, aquí en mi calle viven unos niños que molestan a mi hija, ya hablamos con sus papás, pero les da lo mismo y les da risa, qué pena que sean así los niños. Requiero hacer una denuncia, pero es gente problemática y se meten con mis hijos. La idea, como dice, la idea viene desde casa, la educación. Algo muy importante, igual que lo iba a mencionar a lo último, y es que en verdad a veces la comunidad o nuestros vecinos o lo que nos rodea como tal, la colonia, a veces es difícil, ¿no? Y muchas veces pueden decir, esa mujer está loca porque piensa que sí la están violentando, pero ella decide irse a tomar, ella decide hacer cosas o ¿por qué no pone a su hija a hacer algo, ¿no? Entonces, muchas veces como comunidad nosotros podemos también acercarnos a solicitar pláticas, a solicitar acercamientos de las instituciones para que podamos tener también estos temas importantes de violencia, a poner, también enseñarle a la persona que mandó este mensaje, comenzar a trabajar mucho esta cuestión desde casa, ¿sí? Que la niña aprenda a saber y a identificar que eso es malo y que al final del día es porque esas personas tienen problemas, tienen situaciones, ¿sí? Y que todas esas situaciones que tienen las quieren llevar hacia las demás personas. Entonces, es por ello que con ella descargan como toda la frustración, toda la violencia que posiblemente estén viviendo desde casa. Entonces hay que enseñarle a nuestras niñas a que se aleje de esa situación, que si escucha algo negativo de ella, entonces ella diga, disculpe, me retiro o necesito retirarme, y que realice otro tipo de acciones o que empiece a jugar con otras personas que no le generen esa violencia. Hay que enseñar a nuestros hijos igual a que se alejen de esas situaciones de violencia. Y respecto a la denuncia, creo que se pueden acercar al Instituto de la Mujer para que al Instituto Desconcentrado de la Mujer, para que les pueda generar esa orientación y ellos mismos les puedan decir. Ahorita aparecen los números telefónicos para que usted tenga el contacto y pueda hablar al Instituto Desconcentrado de la Mujer, y ahí le van a dar la orientación y la van a canalizar al lugar que requiera. Bueno, continúo. La violencia contra la mujer puede causar problemas en la salud mental y físicas a largo plazo, y es algo que muchas veces decimos, ¿y cómo? ¿No? ¿Cómo nos va a causar eso? Yo lo que les decía desde el inicio, la violencia psicológica no se ve, ¿sí? Y entonces ahí estamos, y tampoco posiblemente la económica no la percibamos tanto porque a lo mejor así nos acostumbramos, porque a lo mejor vimos desde casa que a mamá o papá le daba 100 pesos a mamá y que con esos 100 pesos tenía que hacer de comer a lo mejor 15 días, ¿no? Y entonces no lo vemos como algo violento. Desde ahí nosotros tenemos que comenzar a detectar.
¿Por qué dice que la violencia genera problemas en la salud mental? Porque obviamente si vives violencia física, psicológica, si vives violencia sexual, violencia económica, estamos hablando que desde ahí te están dañando. Y entonces una de las cosas que yo les decía no se ve es el cómo nos sentimos emocionalmente, el cómo está nuestra mente trabajando, el de siento culpa porque a lo mejor lo que me dice mi pareja sí es verdad, o a lo mejor lo que me dicen en la calle sí es verdad. Y de ahí mi cuerpo entonces reacciona de manera negativa a decir, ahí te va lo que tú estás sintiendo, ¿no? Es como una reacción que el cuerpo tiene de todas las emociones que acumulamos, de todo eso que nos guardamos, y entonces nuestro cuerpo empieza a hablar por medio de la ansiedad, del estrés, de ataques que nos empiezan a generar mucha ansiedad, que tenemos taquicardias o cosas así, que nosotros decimos, ¿por qué me pasa esto? Y vamos al médico, nos hacen estudios y dicen, es que no tienes nada. Y te das cuenta que es un problema psicológico de todo lo que ya traes. Sí, muchas veces los ataques de ansiedad que llega a tener una mujer que vive violencia es por todo lo acumulado que trae, por todas las cosas que vivió, por todas las situaciones que vivió, tanto a lo mejor en su infancia, porque eso también es muy importante de hablar. Y voy a tomar tantita agua. Eso es importante, ¿por qué? Porque muchas veces en la infancia, posiblemente esa mujer que era niña, vivió violencia, ¿sí? Y esa violencia la aprendió que así era el amor. Y entonces posiblemente repite el patrón cuando en su vida adulta decide formar una pareja, y repite el patrón y vuelve a caer como esas circunstancias. Y cuando a lo mejor su pensamiento fue de, me salgo de mi casa y me caso para poder estar con alguien más, y se da cuenta que vuelve a caer en una situación parecida que su mamá vivió. ¿Sí? Y entonces mamá posiblemente le diga, porque así la criaron, es tu cruz y la debes de cargar. ¿Sí? Y así son los hombres y así debes de aprender a vivir con ello. Ojo, es muy importante que tanto mamás como hijas generemos esa conciencia y decir, esto es violencia, hija, lo estás viviendo, y entonces, ¿cómo te voy a ayudar yo? ¿Qué alternativas hay a nuestro alrededor para poderte ayudar? Desde ahí es muy importante que como sociedad, como familia, nosotros contribuyamos a apoyar a esa persona que es víctima de violencia y no juzgarla, no decirte, no, es que tú tienes la culpa porque tú no tuviste la comida a tal hora. Ah, no, tú tienes la culpa por haberte ido con tus amigas. Tú tienes la culpa, y desde ahí entonces le añadimos más culpas a la víctima, que ya se siente culpable por algo que no está realizando. Entonces, como papás hay que estar muy alerta también de cómo yo estoy hablándole a nuestros hijos, cómo yo apoyo emocionalmente a lo mejor a mi hija que está viviendo violencia y le doy esas alternativas. Algunas veces llegamos a ser violentos cuando lo que yo les decía, generamos humillaciones o burlas, y con ellos pensamos que justificamos el acto de violencia. Sí, era lo que yo les comentaba. Muchas veces nosotros generamos justificación o invisibilizamos la violencia y decimos, no, solamente fue una burla, y a lo mejor tu pareja te dijo, ya ves, yo antes te conocí delgada y ahorita cómo estás y esto y demás, y entonces generas como burlas y dices, ay, ya no aguantas una burla, ay, mira qué chillona eres, y empezamos a hacer comentarios despectivos, que eso también están dañando emocionalmente a la persona. Pensamos que la violencia solamente es física y que tiene que ser vista para hacer violencia. No, era lo que yo les mencionaba al inicio. Todos los tipos de violencia hay que empezarlos a detectar. Si tú estás viviendo violencia o tú piensas que posiblemente lo estás viviendo, detecta qué tipo de violencia posiblemente te están generando. ¿Sí? ¿Para qué? Para que desde ahí entonces dices, ok, sí me está limitando en esta cuestión, sí me está hablando de esta manera, o sí de repente quiere tener relaciones sexuales a la fuerza cuando no es algo que deseo, entonces estoy viviendo violencia. ¿Sí? Desde ahí entonces es importante que nosotros empecemos a detectarla. Pensamos que la violencia solo es, lo que les decía que es física. Las víctimas de violencia sienten culpa, ya que a veces cuestionan el por qué.
no reaccionan ante a un acto de violencia en casa, en la calle o en algún ambiente que se encuentre, a lo que yo les mencionaba casi igual al inicio, que a veces nosotros nos sentimos culpables cuando nos generan actos de violencia en la calle, ¿sí? El que te dicen o que te tocan, ¿no? Que vas en el camión y te llegan a tocar una pompa o que te llegan a hacer comentarios despectivos. A veces sentimos culpa, el de por qué yo estoy, por qué me vestí así o por qué acudí así a este lugar. ¿Esta otra pregunta? Ok. Entonces es ahí cuando nosotros comenzamos a tener ese tipo de sentimientos. Bueno, quiero hablar ya para ir casi cerrando este tema. Como sociedad, ¿cómo puedo combatir la violencia? También añadiendo al comentario que hacía la mamita. Punto número 1, reconocer las señales. Hay que reconocer las señales. Si en mi familia, si yo estoy viviendo violencia, desde ahí yo reconozco cuáles son las señales, si me están agrediendo verbalmente, económicamente o físicamente. Es algo muy importante. Como sociedad, cómo todos podemos contribuir. Si yo detecto que mi hija está viviendo violencia, entonces igual me acerco y le pregunto. Desde ahí es reconocer las señales que posiblemente nuestro familiar nos esté enviando. Escuchar para empoderar. Es un punto importante, como yo les decía. Si yo escucho a la persona para poderle generar ánimos, como se suele decir, entonces ahí te escucho y te apoyo en esa parte emocional de decir, ok, mira, no, si tú te esperas a que tu pareja te aporte esto económicamente, te limite y demás, tú tienes otras oportunidades. Fíjate que se está dando un curso en tal lado, fíjate que hay ventas de catálogo, no sé, algo que a ti te pueda empoderar como mujer y decir, en lo que yo busco otras circunstancias, porque muchas veces a las víctimas de violencia les da miedo, pues poder buscar un trabajo, poder salir a hacer algo, porque así les hicieron creer que no podían, ¿sí? Que no tenían como ese argumento para poder salir adelante. Entonces, si yo escucho a una persona y quiero ayudarle a empoderar, es de manera positiva. Tienes estas habilidades, eres buena para esto, puedes hacer esto y el otro. No comenzar a generarle más culpas, ¿sí? Y no generarle como ese limitante. Ofrecerle apoyo, como yo les decía, si tienes algún número de alguna institución, si tienes algo que tú ubiques que pueden apoyar a esa mujer, a esa niña, entonces ahí es donde tú dices, yo tengo estos números, tengo esta persona que te puede ayudar, acude a que te pueda orientar y canalizar a donde tú lo necesitas. No justificar los actos de violencia, lo que yo les decía, es muy importante que si yo quiero apoyar a la otra persona o a mi núcleo social, entonces no justifico. ¿Sí? No justifico el de por qué tú te fuiste a tomar, el por qué tú saliste y demás, era algo que te iba a suceder. No hay que justificar. Mejor hay que apoyar todo esto que acabo de mencionar yo para que surja de manera positiva y esa persona pueda salir de su círculo de violencia. Educar desde casa es algo muy importante y que desde ahí, con eso voy a cerrar, hay que educar desde casa. Desde casa viene el cómo yo me voy a dirigir con las otras personas, el cómo yo voy a generar respeto hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia los niños, hacia los hombres. Todos merecemos esa cuestión de respeto, el de yo educo a mi hija, a mi hijo, al futuro que va a ser esposa o esposo. ¿Para qué? Para que no hayan más actos de violencia, ¿sí? O si llega a suceder algo que inmediatamente pueda salir de esa situación que esté viviendo. Con eso cierro. En verdad es muy importante poder generar esos niveles de conciencia a la sociedad. Es por ello que cada mes el organismo desconcentrado de la mujer les trae estos temas para que podamos empezar a hacer más ruido, ¿sí? Y como se dice, más ruido en los temas, a que tengamos más herramientas para poder salir adelante de las situaciones que cada persona esté viviendo. Agradezco de nuevo la invitación al presidente municipal y al Instituto Desconcentrado de la Mujer por esta apertura del tema. Agradezco mucho a todas las personas que estuvieron en la transmisión, a los comentarios que se realizaron y pues bueno,
Agradezco de antemano esta oportunidad y pues bueno, me despido. Hasta luego y que estén muy bien.